A continuación, la Gran Babilonia de la Antigüedad, hoy, al descubierto. Cómo descubrir la Iglesia, y cómo seguir creyendo en la doctrina que nos han impuesto. En la cual sin darnos cuenta, nos han estado engañando, haciéndonos caer en un sinnúmero de errores, y enseñándonos a desobedecer a Dios. Esta doctrina estuvo, desde el principio, quitándole la vida a los verdaderos creyentes en Dios nuestro Creador, y en su Hijo, nuestro Salvador, el Mesías que vivió entre nosotros y vino a morir por nuestros pecados en una cruz. Esta es la verdad, documentada y respaldada bíblicamente. Para conocer la respuesta, debemos remontarnos algunos cientos de años atrás, hacia la época del mismo ser que ha dado origen a la fe mayoritaria de un continente en el que ni siquiera nació: Jesucristo. Jesucristo nació judío, pueblo que posee una fe propia conocida como judaísmo, por lo cual Jesucristo fue educado creyente de esa fe. Significaba que adoraba en las mismas sinagogas que sus compatriotas. Los problemas comenzaron apenas cundió la popularidad de Jesús como el Mesías esperado, el Hijo de Dios, pues los dirigentes de la iglesia judía nunca le creyeron. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a aliviar a los afligidos, a anunciar libertad a los presos, a devolver la vista a los ciegos, a liberar a los que están cautivos, a anunciar el año favorable del Señor. Hoy, esta escritura se hace obra en sus oídos. ¿Saben lo que está diciendo? Dice que él es el Mesías. ¡Qué tontería! ¿Que no viene de Nazaret? Nada bueno viene de Nazaret. Y más creció su odio hacia él debido a las críticas que él hacía de sus prácticas erróneas. Los maestros de la ley y los fariseos se sientan en la silla de Moisés. Por eso deben obedecerlos y hacer lo que dicen. Pero no sigan su ejemplo, porque no practican lo que predican. Echan pesadas cargas en la espalda de los hombres, pero ellos no mueven un solo dedo para ayudar. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Cierran al hombre el reino de los cielos. Recorren tierra y mar para ganar un adepto y luego lo hacen más hijo del infierno que ustedes. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos. Dan 1/10 de sus bienes, pero olvidan lo más importante de la ley: justicia, misericordia y fe. Son guías ciegos. Cuelan un mosquito y tragan un camello. Son sepulcros blanqueados, bien arreglados por fuera, pero llenos de huesos de muerto por dentro. ¡Serpientes! ¡Raza de víboras! Alguien tiene que hacerlo callar. ¿Cómo escaparán al castigo del infierno? Y debido a que como hijo de Dios, proclamaba tener la autoridad para llamar sus propios ministros, a cuyos principales 12 llamó apóstoles. Por lo tanto, los sacerdotes y autoridades políticas judías decidieron hacer con él lo mismo que habían hecho con casi todos los profetas anteriores, es decir, matarlo. Una vez que Jesús ya no estaba entre ellos, los apóstoles tomaron las riendas de las congregaciones, y podemos apreciar claramente que ellos ya celebraban sus propias reuniones de adoración separadamente a las de la religión judía. La razón era muy sencilla: los seguidores de Cristo lo aceptaban como el Hijo de Dios y el Salvador.
cosa que los judíos no han aceptado hasta el día de hoy. Después de la muerte de Cristo, los judíos continuaron persiguiendo a los cristianos. También los romanos se sumaron a la persecución. Luego de haber asesinado a los apóstoles, empezaron a capturar a los seguidores de Jesús, para soltarlos en el Coliseo romano, y que fueran devorados por hambrientos leones, como espectáculo público, y a la vez para crear temor entre los cristianos de esa época. Todo este sufrimiento, deberán soportar, los cristianos que descubran la verdad, ya que muchos no aceptarán a personas que adoren a Dios, en espíritu y en verdad. Tal como dicen las escrituras en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 3 y 4. Como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, en lugar de edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Una vez que los apóstoles y muchos de los creyentes en Cristo fueron muertos, la iglesia cristiana antigua tuvo que ingeniárselas para continuar funcionando. Pero esto conllevó muchos problemas, pues comenzaron serias discusiones referentes a diversos puntos de doctrina, ya que no había voces que los miembros de la congregación reconocieran como autorizadas para dar una respuesta satisfactoria. Para tener un ejemplo de cómo la doctrina cristiana original fue sufriendo modificaciones con el paso del tiempo, basta con repasar la lista oficial de papas y los hechos más trascendentales que hicieron durante sus administraciones, tales como ordenar a las mujeres para entrar a la iglesia con la cabeza cubierta en el año 67 al 76, la institución del agua bendita entre el año 105 al 115, etc. Así pues, durante el primer siglo después de Cristo y la mayor parte del segundo, las congregaciones de cada ciudad donde las hubiera continuaron con un líder a la cabeza denominado obispo, que resulta un sinónimo de pastor. La Iglesia Católica Apostólica Romana, que proclama haber sido fundada por el mismo Jesús, no existía aún durante el segundo siglo de nuestra era, ni existiría hasta muchos años más tarde. Como es bien sabido, la máxima autoridad católica es el Papa, y los católicos afirman que el primer Papa fue el apóstol Pedro. Empero, en ninguna parte de la Biblia se menciona que Pedro haya sido nombrado Papa por Jesús, y esto es porque la palabra Papa no fue aplicada al máximo dirigente católico sino hasta el siglo XI, cuando Urbino II, obispo de Roma, propuso que se usara ese término para denominarlos, pues hasta ese año, 1093, se les llamaba pontífice romano u obispo de Roma, o sea, que en realidad el primer papa no fue Pedro, sino más bien Urbano II. La razón es obvia. Pero, ¿por qué la máxima autoridad católica estaría en Roma? ¿No resultaría más lógico que estuviera en Jerusalén? Además, ¿no eran los romanos perseguidores de los cristianos? La respuesta a esta subsecuente interrogante nos lleva al nombre mismo de la iglesia en cuestión: Iglesia Católica Apostólica Romana. Durante el siglo III aproximadamente, los obispos de Roma decidieron que al estar en la sede del gobierno político más poderoso del mundo de aquel entonces, debían tener también la mayor jerarquía sobre los demás obispos, y por ende, sobre las demás congregaciones cristianas. Durante los años sucesivos, los demás obispos de Roma reclamaron la misma supremacía sobre las demás iglesias. Es ahí donde comienza la historia del líder eclesiástico de una iglesia local como líder de un movimiento religioso de clase mundial. Para justificar su reclamo de hegemonía, argumentaron que Pedro, sucesor de Cristo en el liderato de su fe, había sido el primer obispo de Roma. Sin embargo, como ya hemos mencionado antes, el obispo era la persona a quien se ponía al frente de una congregación para que se hiciera cargo de ella. La Enciclopedia Católica, al justificar la sucesión de San Pedro a través de los papas, cita correspondencia entre autoridades cristianas, donde solo se hace referencia a la idea de que los obispos de Roma heredaron de Pedro la autoridad para legislar sobre el resto de las congregaciones. Curiosamente, estas referencias abundan a partir del siglo III en adelante, mientras que hacia atrás suman apenas 2 o 3. Incluso, hace mención de una idea contraria a la que ellos sostenían.
El episcopado petrino era, según los opositores, una novedad que venía de los primeros días del siglo III y que había suplantado una tradición más antigua, según la cual Pedro y Pablo habían sido los cofundadores y Lino el primer obispo. La verdad es que Pedro no dejó ningún documento donde haga constar que los obispos de Roma son sus sucesores o cabeza de la iglesia como conjunto. Pedro no pudo haberse hecho cargo de esa congregación, debido a que sus constantes viajes le habrían impedido cumplir debidamente con las obligaciones que eso conlleva. De hecho, la aseveración católica de que Pedro vivió en los últimos años de su vida en Roma es virtualmente imposible de comprobar históricamente. Inclusive, la misma Enciclopedia Católica lo afirma de la siguiente manera. En cuanto a la duración de su actividad apostólica en la capital romana, la continuidad o no de su residencia allí, los detalles y éxito de sus trabajos y la cronología de su arribo y de su muerte, todas estas cuestiones son inciertas y pueden resolverse solamente mediante hipótesis más o menos bien fundadas. Pero, sobre todo, hay que recordar que Pedro tenía una jerarquía mayor que la de un simple pastor u obispo. Él era un apóstol, título que recibió de manos de Jesús. Roma fue considerada sede de la autoridad cristiana desde el siglo III, pero no hay que pensar que eran aceptados por el gobierno romano. Como hemos mencionado antes, aún eran perseguidos tanto por judíos como por romanos. Sin embargo, la situación cambiaría drásticamente, cuando en el año 313, un emperador decretó el fin de la persecución hacia los cristianos. Se trataba de Constantino el Grande, quien dio el primer paso firme en la organización de una confederación de las congregaciones cristianas bajo un mismo nombre. A más de 300 años después de Cristo, la Iglesia Católica no existía aún. Después de la partida de los apóstoles, la sencillez del evangelio fue corrompida o se fue apartando de él. Un ejemplo de todo esto es lo concerniente al bautismo, requisito indispensable para ser declarado miembro de una congregación cristiana. La palabra española bautismo significa sumergir, zambullir, hundir en el agua. La inmersión era la forma primitiva generalizada, de ello dan testimonio arqueológico las grandes fuentes bautismales del arte paleocristiano en numerosos templos cristianos en Oriente y Occidente. En el segundo siglo, el bautismo fue restringido a los 2 días festivos de la Pascua y del Pentecostés, y se necesitaba un curso de 3 años para poder recibir dicho sacramento. Para el siglo III se reconoció el bautismo infantil y posteriormente se institucionalizaría con el fin de volver al catolicismo a todo el Imperio Romano. El primer escritor cristiano que menciona el bautismo infantil es Tertuliano, y él se opuso. Nosotros no somos lavados para después cesar de pecar, sino porque hemos cesado de pecar. John L. Mosheim, en su libro Ecclesiastical History, escribe: el método antiguo de gobierno eclesiástico parecía subsistir en general todavía, mientras al mismo tiempo variaba el mando primitivo y degeneraba hacia la forma de una monarquía religiosa. Es un hecho históricamente aceptado que había pugnas de poder dentro de los círculos ministeriales del cristianismo. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar tales reformas jerárquicas tan fácilmente. Si todas las comunidades, fraternidades cristianas son iguales, lo son sus obispos, como sucesores de los apóstoles con los mismos derechos entre sí. Por eso, los obispos o jefes de comunidades son colegas o coepiscopos. Las cuestiones que hemos mencionado hasta ahora no eran las únicas controversias que se manejaban. Era evidente que no había orden dentro del cristianismo y mucha confusión. Es ahí donde entra en escena Constantino. Nació en Naissus el 27 de febrero de 272 y a pesar de que los romanos habían perseguido ferozmente a los cristianos durante muchos años, Constantino se convirtió en su defensor, supuestamente tras haber tenido una visión en la que vio una cruz en el cielo y un sueño posterior en el que se le ordenó añadir un nuevo símbolo a su estandarte en 312 después de Cristo. Cabe hacer hincapié en que se hizo simpatizante del cristianismo, mas no se bautizó. Un año después, en 313, Constantino y Licinio, quienes eran los líderes del Imperio Occidental y Oriental respectivamente, firmaron el Edicto de Milán, en el cual se promulgaba la libertad de adoración en el Imperio Romano y daba a Constantino el título de legislador de la Iglesia. Que a los cristianos y a todos los demás se conceda libre facultad de seguir la religión que a bien tengan, sea lícito a cada uno dedicar su alma a aquella religión que estimare convenirle.
De esta manera, inusitada y súbita, los cristianos tuvieron una posición diametralmente distinta dentro de la sociedad. Pero fue tan diametralmente distinta su nueva posición que, evidentemente alejados del evangelio de amor al prójimo que predicó Jesús, se convirtieron en verdugos al perseguir, torturar y asesinar a los paganos a partir de los años 314 y 315. Finalmente, en 324, Constantino declaró al cristianismo la iglesia oficial para que ésta sirviera de medio para unificar su imperio. Una vez en este punto, los cismas, contenciones, confusiones y demás problemas doctrinales se potencializaron. Temiendo que estos conflictos volvieran a dividir al imperio, Constantino convocó al llamado Concilio de Nicea, donde se pretendía llegar a un acuerdo sobre temas hasta hoy tan controversiales como la naturaleza de Dios y su relación con el Hijo y el Espíritu Santo. Había diversas facciones que proclamaban opiniones al respecto, y el emperador Constantino, aunque no entendía los detalles de las discusiones de teología griega, notó que el grupo de Atanasio no cedería, y sería complicado mantener el orden del imperio. Por esta razón, y aconsejado por Ocio, decidió en favor de Atanasio, proclamando que Jesús era consustancial con el Padre. Con esta fórmula como base, se compuso el credo niceno en el que se resumía la doctrina cristiana, porque así como la verdad cristiana nos compele a reconocer a cada una de estas personas de ser en sí misma Dios y Señor, así también la Iglesia Católica nos prohíbe decir que hay tres dioses o tres señores. Todos los que no estuvieron de acuerdo fueron excomulgados. De esta manera, queda de manifiesto que la decisión sobre quién era Dios fue tomada por un hombre que no solamente no era sacerdote, sino que ni siquiera pertenecía a la comunidad cristiana porque no había querido ser bautizado. Como Pontífex Máximo, poseía el monopolio de la legislación en asuntos de iglesia. Al organizarse la iglesia en patriarcados y diócesis durante el Concilio de Nicea, se les otorgó el mismo rango a las sedes patriarcales de Roma, Alejandría, Antioquía y Jerusalén, cuyos titulares recibieron el nombre de arzobispos. El Concilio de Nicea había logrado confederar al cristianismo y vemos cómo construyeron un credo con el objetivo de poner fin a las reiteradas y enconadas disputas doctrinales. El término católico ya se empleaba antes del siglo III. De hecho, el primer registro que existe de este se encuentra en la carta del obispo San Ignacio de Antioquía a los esmirionitas en el año 110 después de Cristo. Donde esté el obispo, esté la muchedumbre, así como donde está Jesucristo, está la Iglesia Católica. Los estudiosos discuten si católico en este contexto significa universal o verdadera, auténtica. Durante las persecuciones, desde los primeros siglos, cuando preguntaban a los cristianos a qué iglesia pertenecían, decían a la católica. Bajo este concepto podemos entender que usaban el término iglesia católica no porque la iglesia así se llamara. Usaban el término católico para referirse a que pertenecían a la iglesia verdadera, es decir, la iglesia de Cristo, dando a entender que las demás iglesias eran falsas. Fue hasta el siglo IV cuando la iglesia que Constantino organizó fue nombrada católica. Actualmente se prefiere el significado universal para el término católico. En este punto realmente nace lo que ahora conocemos como Iglesia Católica y podemos entender entonces por qué la nacionalidad romana va junto a su nombre. Cuando Constantino cambia la capital del imperio a Bizancio, el obispo de esa ciudad quiso tener la misma preponderancia que su colega romano. Esto es una prueba de que la hegemonía del obispo romano sobre el resto de la iglesia se debe a su ubicación en la capital romana y que la supuesta sucesión de San Pedro es solo un pretexto. En el Cuarto Concilio Ecuménico celebrado en Calcedonia en el año 451, se reconoció a Constantinopla el mismo primado que a Roma. En este concilio ecuménico, el obispo de Constantinopla pasó a recibir el título de Patriarca Ecuménico. El obispo de Roma, León I, se opone a estas medidas y además decide resaltar su primacía adoptando el título de Pontífex Máximo que el entonces emperador romano, Flavio Graciano, había dejado de usar. Este deseo de primacía absoluta por parte de Roma conducirá, entre otros motivos, a que en 1054 se produzca el cisma de Oriente y Occidente, es decir, la división del cristianismo entre la Iglesia Católica Apostólica Romana y la Iglesia Católica Ortodoxa, que cuenta con 300 millones de miembros en todo el mundo. Pero Constantino no se enteraría de estos pleitos, pues moriría el 22 de mayo del año 337. Antes de morir, decidió que era el momento de bautizarse, y lo hizo en su lecho de muerte. Curiosamente, su bautismo fue oficiado por uno de los obispos que estuvo en contra del credo de Nicea, Eusebio de Nicomedia. En vista de todo esto, podemos decir que el gran gestor de la Iglesia Católica Romana no fue ni Jesús ni Pedro, sino Constantino.
Este emperador que vivió varios siglos después de ellos, pues fue él quien organizó a la iglesia y determinó la base doctrinal que de todos modos seguiría sufriendo muchos cambios aún hasta nuestros días. Los cristianos obtuvieron libertad de adoración gracias al Edicto de Milán, pero la Iglesia Católica dejaría esas libertades de lado al exterminar implacablemente a cualquier persona o nación que se interpusiera a sus intereses o que profesara creencias diferentes a su doctrina. Y finalmente llega el momento de responder a la primera pregunta que planteamos. ¿Por qué el cristianismo está dividido? Podemos concluir que hay muchas iglesias cristianas debido a personas que se percataron de que la doctrina predicada por la Iglesia Católica se distanciaba abismalmente del evangelio de aquel personaje que afirman fue su fundador. Tal vez el tiempo ha empañado la historia temprana de la Iglesia Católica, pero finalmente la historia siempre nos dará una idea de nuestras raíces, y nuestras raíces siempre serán una indicación de quiénes somos en realidad. Entonces, Pedro no pudo ser el primer papa, pues desde la muerte de Pedro, por los entre comillas, romanos, pasaron casi 300 años. Además es incoherente pensar que los asesinos de Pedro le edificaran una iglesia. ¿Usted qué opina? Analizamos la respuesta de Pedro a la pregunta de Jesús acerca de quién pensaban los discípulos que era el Señor. Pedro responde, iluminado por Dios, que Jesús era el Cristo, o el Mesías prometido, el Hijo del Dios viviente, o Dios hecho carne. Jesús responde en Mateo 16:18 diciendo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús continúa con una declaración muy interesante. Utilizando un pronombre personal en primera persona en griego, que es usado para hacer énfasis, él dice, yo, el Mesías, el Rey de Israel, el escogido de Dios, el Hijo de Dios, la manifestación física de Dios, te digo. En otras palabras, lo que va a ser dicho es de importancia eterna, y la autoridad de Cristo es el fundamento que le da magnitud a las palabras que Él va a declarar a continuación. Y le dice, tú eres Pedro. Y de nuevo Jesús usa aquí un pronombre personal en segunda persona en su forma enfática. Tú, el que acaba de hacer esta declaración tan importante. Tú, al que mi Padre Celestial le acaba de revelar mi verdadera identidad. Yo voy a marcar este momento histórico cambiando tu nombre, Simón. Ahora te vas a llamar Piedra, que es traducido como Pedro, pero que en griego es Petros, que significa piedra pequeña. Es importante resaltar que hasta este punto en la historia nadie se llamaba Piedra. No existe ningún uso del nombre piedra aplicado a un ser humano en ninguna fuente literaria griega antes de los evangelios. La declaración de Jesús era el equivalente a decir hoy día que alguien se llamara Piedra. En griego, Jesús le dice a Simón que se va a llamar Petros. Jesús continúa su declaración diciendo que sobre esta Petra, que significa roca gigante, formación rocosa de gran magnitud, el Señor edificaría, tiempo futuro, su iglesia. La pregunta clave es, ¿cuál es la roca sobre la cual Jesús edificaría su iglesia? Y dado que las dos palabras en griego son distintas, Petra y Petros, y significan dos cosas relacionadas pero radicalmente diferentes, una roca pequeña y la otra roca o formación rocosa gigante, no es posible gramaticalmente sustentar la idea de que Cristo edificaría su iglesia sobre Pedro. La Iglesia Católica Romana sostiene que Pedro es la roca sobre la que se edifica la iglesia. Es más, en el sótano de esta basílica, que es una de las 4 basílicas mayores del catolicismo, supuestamente se encuentran los restos del apóstol Pedro. Por supuesto, esta es una afirmación que no puede ser verificada científicamente. Al lado de la tumba de supuestos restos de Pedro se encuentran las tumbas de otros papas. El grande problema de esta posición es que no solamente las palabras Petros y Petra significan cosas distintas, sino que adicionalmente en griego, Petros es una palabra masculina y Petra es una palabra femenina.
Adicionalmente, Juan Crisóstomo dijo en el siglo IV, después de citar este versículo, que la roca sobre la cual Jesús edificaría su iglesia es la fe de la confesión de Pedro. Toda interpretación que minimice la importancia de la fe hallada en esta declaración de Pedro de que Jesús es el Cristo y el Hijo del Dios viviente debe ser rechazada. Si Jesús hubiera querido decir que Pedro era el fundamento de su iglesia, entonces habría dicho, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Hubiese dicho, tú eres Pedro y sobre Pedro edificaré la iglesia. Si Jesús hubiera declarado en realidad a Pedro como sumo pontífice en esta ocasión, ¿por qué entonces los discípulos se preguntaron un capítulo más adelante, ¿quién sería el mayor entre ellos? En Mateo 18:1 leemos, en aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Pablo también declara en 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y el mismo Pedro, años después del evento que estamos estudiando en Mateo 16, describe a Cristo como la piedra angular, allí en su primera epístola, en el capítulo 2, versículos 6 al 8. Adicionalmente, Pedro no pudo haber sido el primer papa porque entre su muerte y la adopción del cristianismo por parte del Imperio Romano pasaron casi 3 siglos. Así que esa idea no solamente es bíblicamente incorrecta, sino históricamente imprecisa. Es el momento de ir de regreso a la Biblia y concluir que la roca sobre la cual se edifica la verdadera iglesia de Cristo no es un hombre pecador como Pedro, sino la declaración que él hizo de que Cristo es el Mesías prometido, Dios hecho carne. Este es el fundamento de la iglesia de Jesús. Cualquier otro fundamento es construir una casa sobre la arena. Si su vida no está fundamentada en la verdadera identidad de Cristo, usted está perdido. Rinda su vida al Salvador ahora mismo. Él es el único fundamento de su iglesia. Alrededor del año 2800 a.C., vivía un cazador llamado Nimrod en Babilonia, la cual estaba ubicada entre el río Tigris y el Éufrates. Cuando los animales salvajes amenazaban a la gente, él los protegía con su poder. Como la gente lo respetaba y apoyaba, Nimrod se hizo arrogante e incitó a la gente a construir la Torre de Babel. ¡Vamos! Edifiquemos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Estas obras de Nimrod, que estaban contra Dios, continuaron hasta después de su muerte. Semíramis, esposa de Nimrod, insistió en que Nimrod había llegado a ser el dios Sol. Ella cortó en pedazos el cadáver de Nimrod y los envió a cada tribu de Babilonia. La gente consideraba sagrado el lugar donde una parte de Nimrod hubiera sido enterrada. Ella también aseguró que Nimrod se había reencarnado en su hijo. El dios Sol Nimrod se encarnó como mi hijo Tammuz. El que cree y sigue a Tammuz, sigue a Nimrod. Como Semíramis gobernaba Babilonia en lugar de su joven hijo Tammuz, ella maniobraba al pueblo para que la adoraran. Los monumentos de Semíramis con su hijo Tammuz en brazos estaban puestos en toda Babilonia, junto con varias imágenes representando al dios Sol. El culto al Sol y el culto a la madre y al hijo, que era un plan ideado por Semíramis, echó raíces como una religión de Babilonia. La idolatría que provenía de Babilonia se expandió a muchos países después de la caída de la Torre de Babel. Esto sucedió cuando los babilonios, que estaban esparcidos por todo el mundo, llevaron la adoración del dios Sol y la adoración de la madre y su hijo. El culto al Sol y el culto a la madre y su hijo
fueron asimilados por las culturas y religiones de muchos países, adoptando varias formas y nombres. Nimrod, el dios Sol, fue conocido como Mitra en Persia, Sol en Roma, Ra u Horus en Egipto y Apolo en Grecia. Semiramis y Tamuz, que fueron el inicio de la adoración de la madre y el hijo, fueron llamados Isis y Horus, Venus y Dionisio, Diana y Atis, y Astarot y Tamuz respectivamente. Además, la imagen de la diosa sosteniendo un bebé en sus brazos fue venerada en muchos países del mundo. Si es así, ¿fue el culto de la madre y el hijo la creación de una época que fue acogida solo en Babilonia? Sorprendentemente, la adoración del hijo y la madre de Babilonia se han transmitido a través de miles de años y existen aún hasta el día de hoy. En el Vaticano de Roma, podemos encontrar el culto a la madre y el hijo en su estado original. La lógica verosímil de que Jesús no puede rechazar las peticiones de María porque ella es su madre se muestra muy bien a través de la imagen de María y su hijo Jesús. En la mayoría de los casos, Jesús está en los brazos de María. Esto baja la categoría de Jesús a un pequeño bebé que siempre depende de María, y hace que la gente piense que él no puede hacer nada sin María. Hoy en día, los católicos piensan más en María que en Jesús. Ellos llaman a María la Madre de Dios, lo cual implica que ella está por encima de Dios. María como mujer es simplemente una creación que fue escogida para concebir a Jesús. Qué ridículo es que una creación sea llamada la Madre de Dios, porque Dios usó su vientre para nacer en esta tierra. No obstante, la Iglesia Católica venera a María como la Madre de Dios. El culto a María de la Iglesia Católica nos recuerda el culto de la Madre y su hijo de la antigua Babilonia. Así como Semiramis propagó cegazmente el culto de la Madre y su hijo a toda Babilonia, cuando ella gobernaba en lugar de su hijo Tamuz. Ahora la Iglesia hace que la gente adore a María y no a Dios, aceptando el culto de la Madre y el hijo de Babilonia. La Iglesia se basa en la escena del primer milagro de Jesús, en las bodas de Canaán, cuando Jesús convierte el agua en vino. Aduciendo que el Hijo siempre obedece lo que su madre le ordena, y por eso más efectivo es pedirle a María que interceda ante Jesús, para que luego Jesús interceda ante Dios el Padre. Veamos la película, y saquemos conclusiones. Todo esto es para nosotros. Sí. Todo Canaán está bailando.
Todavía no ha llegado mi hora. Por favor. Sería una vergüenza. Ay, no puedo creerlo. ¿Cómo pudo pasar esto? María, no sé qué voy a hacer ahora, no sé. Todo va a salir bien. Se acabó el vino. Todo va a salir bien. Hagan lo que él les diga que deben hacer. Tienen las ánforas de agua. ¡Háganlo! Sí. No, hazle caso. Hay que hacerlo rápido. María, necesitamos vino, no agua. Habrá vino. Y ahora, brindemos por la feliz pareja. ¿Qué haces aquí? Los invitados necesitan vino. Ya se terminó. ¿Qué? Es imposible. ¿Dónde está la madre? Ay, no veo para qué servirá toda esta agua. No hay nada que hacer. ¿Dónde está ella? Entiendo que hay algún tipo de problema en relación con su abasto de vino. Supongo que tiene más, claro. Es que no sabía cuánto sería necesario. Ya servimos una gran cantidad. Fueron 20 ánforas. No puede hablar en serio. En ninguna boda en la que haya servido como maestro de ceremonias se ha agotado el abasto de vino. Pero sí hay vino. ¿Qué es esto? ¿Vino? Señora, esto es insólito. Esto es el mejor vino que he probado en toda mi vida. Casi todas las familias sirven el mejor vino primero y cuando ya todos están ebrios, sacan un vino de inferior calidad. Usted, en cambio, reservó el mejor para el final. Sí, claro. Excelente. Bueno, en esta escena vemos que María le pide de favor a Jesús, no le ordena, sino que le pide. Le pide que haga algo porque se quedaron sin vino. Además vemos que María le dice a los encargados del vino que hagan todo lo que Jesús le diga. El verdadero significado del rosario. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El verdadero significado de rezar el rosario. Cuando Lucifer fue echado del cielo, luego que el Señor hiciera la creación del hombre, Satanás buscó la forma de quitar el señorío que Jehová le dio a Adán. Entonces Satanás puso en marcha su iniquidad y planeó cómo arrebatar ese señorío al hombre, hasta que lo consiguió. Él implantó muchas formas para engañar al hombre. En esta ocasión estaremos hablando del espíritu religioso. Cómo mucha gente cree que está alabando al Dios verdadero cuando está enfocando toda su adoración en un rezo llamado el rosario. Éxodo 20, capítulo 4, versículos 5 y 6 nos dice lo siguiente: No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Veamos un concepto de cómo rezar el rosario. El rosario es una forma vocal y mental de rezar sobre los misterios de nuestra redención. Está dividido en 5 decenas que representan los misterios. El rezo de cada decena está acompañado por la meditación de uno de los 20 sucesos o misterios. Los misterios se han dividido en 4 grupos que son los siguientes: misterios gloriosos, misterios luminosos, misterios gozosos y misterios dolorosos. Cada misterio está subdividido por 5 misterios. En el misterio glorioso encontramos el primer misterio glorioso, la resurrección; el segundo, la ascensión; el tercero, la venida del Espíritu Santo; el cuarto, la asunción; el quinto, la coronación. En el luminoso encontramos el bautismo de Jesús en el Jordán, la autorrevelación en las bodas de Caná; el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión es el tercero; el cuarto, la transfiguración en el monte Tabor; el quinto, la institución de la Eucaristía, expresión sacramental del misterio pascual. En los misterios gozosos encontramos el primero, que es la anunciación; el segundo, la visitación; el tercero, la natividad; cuarto, la presentación; quinto, el niño perdido y hallado en el templo. En los misterios dolorosos encontramos el primero, la agonía en el huerto; segundo, la flagelación; tercero, la coronación de espinas; cuarto, la cruz a cuestas y camino al Calvario; quinto misterio doloroso, la crucifixión. Tal parece que el rosario es un esfuerzo total por recordar la vida de Jesús, pero desde un punto de vista muy triste. En cambio, la palabra de Dios nos invita a regocijarnos y a alegrarnos en el Señor. Salmos 40:16 dice: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. El rosario consta de 9 estaciones. En la primera estación se hace la señal de la cruz y se dice el credo de los apóstoles. En la segunda estación se reza un Padre Nuestro. En la tercera, 3 Ave Marías y un Gloria. En la cuarta es una meditación sobre el primer misterio, rezando un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria. La quinta estación es una meditación sobre el segundo misterio, diciendo un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria. La sexta es una meditación sobre el tercer misterio, diciendo un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria. La séptima estación invita a meditar sobre el cuarto misterio, diciendo un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria. En la octava estación se medita sobre el quinto misterio, diciendo un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria. La novena estación es la última, se reza un Salve y termina con la oración: oh Dios, que por la intercesión. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Las diferentes representaciones de la marca de la bestia principalmente lo conforma el número 6. Hay símbolos también como la letra F, 3 círculos y 3 puntos, entre otros. Los 4 misterios están diseñados para rezarse en una semana. El rosario tiene 9 estaciones. En la primera estación se hace la señal de la cruz y el credo de los apóstoles. En la segunda estación un Padre Nuestro. En la tercera 3 Aves Marías y un Gloria. En la cuarta una meditación, un Padre Nuestro, 10 Aves Marías y un Gloria. En la quinta una meditación sobre el segundo misterio, diciendo un Padre Nuestro, 10 Aves Marías y un Gloria. En la sexta estación se medita sobre el tercer misterio, diciendo un Padre Nuestro, 10 Aves Marías y un Gloria. En la séptima estación se medita sobre el cuarto misterio, diciendo un Padre Nuestro, 10 Aves Marías y un Gloria. En la octava estación se medita sobre el quinto misterio,
diciendo un Padre Nuestro, 10 Aves Marías y un Gloria. En la novena estación son las oraciones finales. Se reza un salve con la oración "Oh Dios, que por la intercesión". Esta es la forma de rezar el rosario. Cuando se hace un ciclo del rosario, exactamente hace 74 repeticiones. De lunes a sábado se rezan 74 repeticiones y el día domingo se hacen 3 misterios, por lo cual se multiplica 4 por 3, que da 222. Y 74 por 6, que son los ritos que se hacen de lunes a sábado, 74 por 6 hace 444 repeticiones. Al sumar 444 repeticiones de lunes a sábado y 222 del día domingo, exactamente el rosario hace 666 repeticiones. Al respecto, la Biblia nos exhorta en Mateo capítulo 6 y versículo 7 que cuando oremos no usemos vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Tras el rito del rosario se esconde el rostro de Baphomet. Observamos que al extender el rosario, los 5 puntos exactamente forman un pentagrama, que es la representación del macho cabrío. Jesús es representado por un cordero. En cambio, el diablo es representado por los satanistas por la imagen de un macho cabrío. Se puede alegar que los que practican estos ritos lo hacen con buena intención para Dios, pero Romanos 14, versículo 22 nos dice así: ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Amigo, ¿aprueba Dios que usted rece el rosario?